Ya nos acompaña nuestro entrevistado de esta tarde. Él es director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, investigador también del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo Gero. Estamos con el doctor Felipe Kurt. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido. Para hablar, Felipe, de esta investigación en la que han estado trabajando ustedes y que tiene que ver, bueno, se aplica o se hace a través de moscas de vinagre, pero lo interesante es que tiene que ver con la extensión de la vida de esas moscas en un procedimiento que eventualmente podría, esto en mucho tiempo más, por supuesto, y tal vez muchas vueltas más por parte de la investigación, pero podría aplicarse también o enfocarse hacia los seres humanos. Felipe, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Polo. Un agrado estar acá conversando un poco de lo que estamos haciendo en investigación, asociado principalmente a enfermedades neurodegenerativas que tienen un componente o que se desarrollan con la edad, digamos, que con el envejecimiento, y en eso estamos trabajando en diferentes líneas. Una de las primeras cosas que cuando uno lee estas experimentaciones en moscas es, bueno, uno se pregunta cómo se hace esto. Estas son moscas que están acá, que se traen, que se recolectan, qué características tienen, cómo se aplican los distintos procedimientos para poder además tener una observación de la conducta, porque tienen que no solo medirla, sino que además cómo se trabaja con las moscas. Sí, es bastante sistemático, regulado el trabajo con los modelos animales de laboratorio en general. ¿Okay? La mosca es uno de los 4 modelos que se trabajan en el laboratorio. Trabajan ratones, ratas, C. elegans, que es un gusano plano, primates en algunos países, no en Chile, y moscas, es decir, prácticamente son 5. Y lo que se hace son estudios que son súper bien estandarizados, es decir, las moscas no es cualquier mosca que uno atrape, digamos, son cepas genéticamente muy parecidas y se importan básicamente, es decir, hay 2 lugares, uno en Estados Unidos y otro en Austria, donde hay librerías de moscas. Y uno importa una cepa particular que le interesa y la estudia. Nosotros en el laboratorio tenemos más de 200 cepas distintas, y las cepas distintas tienen que ver con cuál es la modificación genética que se le hace a cada una. Entonces tenemos, y esto es un poco impresionante porque hay moscas que tienen enfermedad de Alzheimer, es decir, se ha modelado la enfermedad de Alzheimer humana en moscas, enfermedad de Parkinson, demencias de otros tipos. Entonces uno en la mosca puede estudiar bastantes cosas que uno pensaría que no puede estudiar. Es decir, la mosca, claro, tiene un cerebro bastante interesante, es mucho más simple que el cerebro del ser humano, pero si uno introduce mutaciones que producen Alzheimer en el ser humano, en mosca van a producir algo que es parecido a la enfermedad de Alzheimer, pero en un modelo que es mucho más manejable. Ahora, es difícil pensar que exista un vínculo tan grande entre el ser humano y la mosca, un parecido tan grande como para que lo que se experimenta en uno pueda tener aplicación también en el otro. ¿Y cuánto material genético compartimos nosotros con las moscas? Sí, la conservación de los genes es relativamente alta, ¿okay? Pero lo más importante es que la conservación de los genes que producen enfermedades, que es lo que llamamos los ortólogos en la mosca de los genes humanos, es alrededor del 70%. Entonces, en principio, el 70% de los genes que producen alguna enfermedad humana se pueden modelar en la mosca. Y los que no están ahí, lo que hacemos es tomamos el gen humano mutado y lo introducimos mediante edición genética en la mosca. Es decir, la mosca va a estar de cierta forma humanizada con un gen que no tenía, pero que va a producir un daño que podría ser, si uno tiene suerte, parecido al desarrollo de la enfermedad en humanos. ¿Y en qué consiste esta investigación que yo comentaba al principio, que tiene que ver con la capacidad, digamos, de extender el ciclo de vida de las moscas? Y además en una proporción bastante significativa, aumentaron de 70 días a 90 días. Claro. Sí, mira, este estudio se enmarca en el contexto de un proyecto un poco más grande, bastante más grande en realidad, que es Gero, ¿okay? Es un FONDAP, que es un proyecto gubernamental de áreas prioritarias, que dura 5 años, extendible a 5 años más. Es un proyecto largo y que involucra investigadores de la Universidad de Chile, Universidad Diego Portales y la Universidad Mayor, ¿ya? Y estamos estudiando diferentes aspectos del envejecimiento, una rama que más que envejecimiento se le llama gerociencia, que es el estudio básicamente de los cambios que ocurren en un organismo cuando envejece. Ahora, esto es importante porque la mayoría de las enfermedades crónicas, ¿okay? Incluyendo diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer y enfermedades neurodegenerativas, que son las principales enfermedades que impactan al sistema de salud,
el principal factor de riesgo de todas ellas es el envejecimiento. Entonces, un poco la idea es que si uno entiende el envejecimiento y puede hacer algo para que el envejecimiento cambie su curso, ¿ya?, o aumentar la expectativa de vida, o hacer un envejecimiento más saludable, uno estaría impactando todas estas enfermedades por igual, ¿ya? Entonces ese es un poco el contexto de este grupo, y trabajamos con clínicos de la Universidad de Chile y científicos básicos. Yo he trabajado hace bastante tiempo en enfermedades neurodegenerativas utilizando modelos de laboratorio. Y lo que hacemos con mosca específicamente es ver cómo diferentes mecanismos celulares, tienen que ver con el proceso de envejecimiento. Y lo que hacemos los manipulamos, es decir, manipulamos genéticamente o farmacológicamente, y últimamente hemos estado también manipulándolo haciendo intervenciones con dieta, que es algo que se está empujando bastante en la investigación, y también en la clínica, que es como el cambio de la dieta, por ejemplo, esta dieta ketogénica o cetogénica, que es más rica en lípidos, puede tener un impacto en enfermedades o en envejecimiento. Y lo que estamos nosotros específicamente como interesados en este modelo de mosca y envejecimiento es un proceso que es la utilización de lípidos, ¿ya? Y lo que se ha visto en diferentes modelos y también en el ser humano es que la dieta rica en lípidos de alguna forma tiene algún impacto en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, es decir, de cierta forma es protectiva, protectora. Y lo que estamos haciendo es, primero que nada, modificando la dieta de la mosca, y también modificando ciertos genes que estarían involucrados en el metabolismo como celular de los lípidos. Y como tú lo decías, lo que hemos encontrado es que con algunas modificaciones podemos extender la vida de las moscas, o la expectativa de la vida de las moscas, de 70 a 80 años a 90 a 100 años. Día. Día, disculpa. Día, sí. Sí, no, el año, claro, el año lo ocupamos como analogía, porque un día de la mosca es perfecto, como el típico un año del ser humano. Entonces es como un 20-25%, lo cual es bastante. Claro. Es decir, y aquí no es solo extender la expectativa de vida, sino que también es ver cómo es el proceso de envejecimiento. No solo vemos cuánto viven las moscas, sino vemos cómo viven. Entonces tenemos diferentes test de comportamiento que miden locomoción y que miden otros parámetros que podemos decir, mire, la mosca vive hasta 100 días, pero vive mejor, digamos, que es un poco lo que estamos tratando de empujar en este proyecto de envejecimiento. Es decir, no solo extender la expectativa de vida, sino que es poder vivir hasta una cierta edad de forma más saludable. Estamos conversando con Felipe Kurt, él es director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, investigador también del Centro de Gerociencia, Salud Mental y Metabolismo, Gero. Tú mencionabas el tema de los lípidos, y eso inmediatamente nos lleva a la dieta humana y a nuestra forma de alimentación. ¿Es traspasable, digamos, esa conclusión? Sé que es un poco prematuro todavía, pero ¿sería traspasable? ¿Y de qué tipo de lípidos estamos hablando? ¿Qué tipo de grasa? Claro. Sí, hay bastante como debate en el tema, porque lo que se ha encontrado en diferentes modelos de investigación, hasta ratones que son vertebrados mamíferos, digamos, es decir, está mucho más cercano en cuanto a evolución que la mosca, digamos, nosotros, es que efectivamente una dieta alta en lípidos, pero lípidos que podríamos simplificarlo como lípidos de los buenos, ¿cierto? El que está en la palta, en los frutos secos. El aceite de oliva, exactamente, Ajá. ese tipo de lípido, no es como el bistoco con papas fritas, digamos, pero la dieta esa la que hamburguesa con tocino. Claro, estamos hablando de ese tipo de lípido. Efectivamente, si bien en muchos casos no aumenta la expectativa de vida, es decir, los animales no viven más, sí viven mejor, Y es un poco lo que uno quisiera, ¿cierto? Es decir, un envejecimiento saludable, pero quizás no modificando la expectativa de vida. Ahora, si las dos van de la mano, quizás algunas personas les gustaría vivir más y mejor, digamos. Sí, claro, siempre una discusión, sobre todo ya cuando uno pasa cierta edad, poco se discute, se conversa, bueno, hasta qué edad te gustaría vivir, y siempre la respuesta está condicionada a la calidad de la vida, claro, a la calidad de vida que uno pueda tener en ese minuto, a la presencia o no de ciertas enfermedades, y a la capacidad o no de ser autónomo, por ejemplo. En ese sentido, estamos hablando de una búsqueda de una mejor vida
hasta una cierta cantidad de años, o se trabaja, a lo mejor no en tu laboratorio, sino que también en otras partes, en la extensión de la vida propiamente tal? Sí, es decir, hay laboratorios que trabajan en extensión de la vida, hay laboratorios que trabajan en rejuvenecimiento, que es un tema súper importante en investigación, que básicamente es revertir el proceso de envejecimiento cuando uno ya está viejo. Uh-huh. Y hay otros laboratorios que trabajan en lo que trabajamos principalmente nosotros, que es estudiar cómo uno puede revertir o cómo uno puede lograr un envejecimiento saludable sin necesariamente cambiar la expectativa de vida. Ahora, esto es bastante relevante, por eso es un tema prioritario no en Chile, sino que en todo el mundo, porque todos sabemos y lo hemos escuchado, se ha leído, ha salido bastante de esto, la población mundial está envejeciendo de una forma brutal, digamos. Es decir, de aquí al 2050, casi el 30% de la población va a tener más de 60-65 años, ¿okay? Una buena cantidad de la población, y eso obviamente tiene repercusión en bastante ámbitos, incluyendo el ámbito social, de salud, etcétera. Entonces, y una particularidad de Chile es que tiene expectativas de vida de los 82 años, la mayor expectativa de vida en toda la región, más que Estados Unidos. Entonces tenemos expectativa de vida de un país desarrollado, digamos. Okay. Claro, pero hay un tema ahí con la calidad de esa, sobre todo de ese último periodo de la vida, ¿no es cierto? Claro, exactamente, porque y retomando un poco lo que decías tú antes, el envejecimiento por mucho tiempo se vio como casi una enfermedad, ¿no? Es decir, el proceso de envejecimiento como un deterioro en el cual ya pasado cierta edad todo iba para abajo, ¿cierto? Iba a aparecer sí o sí una enfermedad. Y eso yo creo que es lo que está cambiando en la visión de la gente en general y también en la investigación en los laboratorios y en las clínicas, digamos. Básicamente ver el envejecimiento como un proceso modificable. Y esto es un cambio de paradigma bastante reciente. Ocurrió cuando los investigadores se dieron cuenta que podían modificar la expectativa de vida de los animales. Es decir, que el envejecimiento era un parámetro modificable. Se podía extender y al mismo tiempo se podía extender la calidad de vida. Ahí está hablando del proceso natural de envejecimiento sin considerar la aparición de algún tipo de enfermedad, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo que sí sabemos, y por eso esto lo estamos estudiando, es decir, este es el enfoque que le estamos dando, es que si tú aumentas la expectativa de vida, ¿okay? Al mismo tiempo la calidad de vida también va de la mano, también aumenta. ¿Okay? Entonces, de cierta forma, el proceso de envejecimiento, si uno lo modifica inmediatamente el proceso o la calidad de vida o la aparición de enfermedades, básicamente. Claro, hay algunos autores que hablan incluso de la extensión de la vida humana hasta los 150 años, incluso más allá. Se empiezan a imaginar lo que sería tener varias vidas en una, varias vidas de acuerdo con los tiempos que uno maneja actualmente. Y se da el ejemplo de un matrimonio. Imagínate una pareja que se casa, no sé, a los 30 años, y que vive 150 años, van a estar 120 años casados. Yo creo que si eso ocurriera habría modificaciones sociales tremendas, claro. Tendría que haber habría muchos cambios. Sí, es decir, el tema de cuánto podemos vivir, que es un tema que también se estudia, que es el límite de la vida, digamos. Realmente uno podría en algún momento llegar a organismos, seres humanos, que no tengan límite de la vida, es decir, básicamente se puede detener el proceso de envejecimiento, es algo que está ahí en la discusión, digamos. Y hay animales, al menos hace poco salieron unos trabajos de un grupo de investigación que trabaja en la empresa que tiene, o en el centro de investigación que tiene Google, que se llama Cálico. Google tiene centros de investigación en envejecimiento específicamente, es un tema mundial como muy interesante y que se está poniendo muchos recursos en esto, y demostraron que en un animal que se llama, que es el topo desnudo, de Naked Mole Rat, que este animal se había estudiado por mucho tiempo porque no desarrolla cáncer, aun cuando se le induzca, es súper... está protegido de muchas cosas, puede por ejemplo vivir sin oxígeno por 18 minutos, un bichito así, muy parecido al ratón, obviamente. Es un topo. Empezaron a estudiar todos los que tenían en cautiverio y encontraron que estos animales no envejecían.
¿Okay? Ahora, no se sabe hasta cuándo va a ocurrir esto, pero al menos los que tienen no siguen una ley, que es una ley que es más o menos obvia, pero es bastante interesante, que se llama la ley de Gombert, que dice que a medida que los organismos envejecen, la probabilidad de muerte aumenta, que uno diría, sí, obvio, es claro. más o menos obvio. Pero esa probabilidad tiene una cierta función matemática, es un poquito más complejo, obviamente. Ahora, lo que dice este trabajo, que está publicado en una súper buena revista, dice que estos topos van en contra o no cumplen la ley de Gombert, que la cumplen hasta ahora todos los organismos que hemos estudiado. ¿Entendés? Entonces ahí hay algo interesante, digamos. Y ahí puede estar la esperanza también de mucha gente que quisiera vivir para siempre. Sí, el que quiera, quizás ahí. Le queremos agradecer muchísimo a Felipe Kurt, director del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, por haber estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti y gracias por la invitación. Hoy escuché un poquito de música. R.E.M. con Stand.